Hola, mi grupo está conformado por María Alejandra Martínez Uribe, Paula Andrea Darme Gualdrón, Joana González Avendaño y Jorge Andrés Quintanilla. En este video analizaremos el comportamiento de la economía global, explicando sus principales indicadores, el ciclo económico y las políticas que influyen en los países. La economía global básicamente se refiere a cómo todos los países están conectados entre sí económicamente. Hoy en día ningún país funciona completamente solo, sino que dependen unos de otros. Por ejemplo, cuando hablamos de interconexión entre países nos referimos a que lo que pasa en una economía puede afectar a otras. Si un país tiene una crisis, eso puede influir en el comercio, los precios o incluso el empleo en otros lugares. El comercio internacional es una de las partes más importantes porque los países compran y venden productos entre sí. Por ejemplo, Colombia exporta café y petróleo, pero también importa tecnología o maquinaria de otros países. La inversión extranjera es cuando empresas o personas de otros países invierten dinero en un país, ya sea creando empresas, generando empleo o desarrollando proyectos. Esto ayuda al crecimiento económico. Y los flujos financieros son básicamente el movimiento de dinero entre países como préstamos, inversiones o pagos. Esto permite que haya más oportunidades de desarrollo, pero también puede generar riesgos si no se maneja bien. En resumen, la economía global muestra que todo está conectado. Lo que sucede en un país no se queda ahí, sino que también puede tener efectos en muchas partes del mundo. Por eso es tan importante entender estas relaciones. Indicadores económicos. Para analizar la economía utilizamos indicadores como el PIB, la inflación y el desempleo. Los más usados a nivel internacional son el PIB mundial, mide el tamaño de la economía global. Crecimiento económico global. Indica si el mundo está en expansión o en recesión. Inflación global, aumento general de precios en varios países. Desempleo global, situación del mercado laboral. Comercio internacional, exportaciones e importaciones entre países. En esta imagen podemos observar el crecimiento económico del 2025 sobre el PIB. Como podemos ver, en Argentina subió el 4.3, mientras que en México bajó al 1.2. El ciclo económico hace referencia a las diferentes etapas por las que pasa la economía a lo largo del tiempo. Es un proceso normal y ocurre en todos los países. Primero encontramos la etapa de expansión, que es cuando la economía empieza a crecer. En este momento hay más empleo, las empresas producen más y las personas tienden a consumir más. Luego se llega al pico, que es el punto más alto de ese crecimiento, donde la economía alcanza su mejor nivel. Después viene la recesión, que es cuando la actividad económica comienza a disminuir. En esta etapa puede haber menos empleo, menor producción y una caída en el consumo. Finalmente está la recuperación, donde poco a poco la economía empieza a mejorar nuevamente y se prepara para volver a crecer. Lo importante es entender que esto no es un proceso lineal, sino un ciclo que se repite constantemente con el paso del tiempo. Las políticas económicas son todas las acciones y decisiones que toma el Estado para manejar la economía de un país. Su objetivo principal es mantener la estabilidad, promover el crecimiento económico y generar empleo. Para lograrlo, el Estado utiliza principalmente dos tipos de herramientas. Por un lado están las políticas fiscales, que incluyen los impuestos y el gasto público. Con estas, el gobierno puede, por ejemplo, invertir más o reducir impuestos para estimular la economía. Por otro lado están las políticas monetarias, que tienen que ver con las tasas de interés y la cantidad de dinero en circulación. Estas se usan para controlar aspectos como la inflación y el consumo. En conjunto, estas políticas permiten regular la actividad económica y ayudar a que el país funcione de una manera más equilibrada. Política fiscal. La política fiscal es el uso que hace el gobierno del gasto público y los impuestos para influir en la economía. Por ejemplo, cuando un país decide aumentar la inversión en infraestructura, como carreteras, hospitales y escuelas, está implementando una política fiscal expansiva.
Esta medida busca estimular la economía, crear empleos y aumentar el consumo, lo que puede generar un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB). Por el contrario, si el gobierno sube los impuestos o reduce el gasto, aplica una política fiscal contractiva, con el objetivo de controlar la inflación y estabilizar la economía. En ambos casos, la política fiscal se convierte en una herramienta clave para mejorar el bienestar de la población y mantener el equilibrio económico. La política monetaria. La política monetaria es una parte clave de la política económica. Se encarga de controlar factores como la cantidad de dinero en circulación y los tipos de interés, con el objetivo de mantener los precios estables y fomentar un crecimiento económico sostenible. Dicho de forma más simple, los bancos centrales como el Banco Central Europeo y aquí en Colombia, el Banco de la República, son los encargados de nuestra economía. Controlan la cantidad de dinero que hay en circulación y su objetivo es mantener una economía estable. Tipos de política monetaria. Está la expansiva, que busca el aumento de dinero en la economía. Baja las tasas de interés y se usa cuando hay crisis o desempleo. Está la política contractiva. Esta reduce el dinero en circulación, sube las tasas de interés y se usa cuando hay mucha inflación. Sus objetivos son controlar la inflación, mantener estabilidad económica, fomentar el empleo y estimular el crecimiento. Objetivos macroeconómicos. Los objetivos principales de la macroeconomía son lograr un crecimiento económico sostenido, mantener la estabilidad de precios, la baja inflación, reducir la tasa del desempleo y asegurar el equilibrio exterior. Busca mejorar el bienestar material general mediante el análisis de indicadores globales y la aplicación de políticas monetarias y fiscales. Estos objetivos son el crecimiento económico, que es aumentar la producción del Producto Interno Bruto. Está el pleno empleo, que es reducir el desempleo. La estabilidad de precios, que es controlar la inflación. El equilibrio externo, que es mantener buen nivel de exportaciones e importaciones. La estabilidad financiera, que es evitar la crisis económica. Y tenemos la distribución del ingreso, que busca reducir la desigualdad. En conclusión, actualmente la economía global muestra un crecimiento moderado, cercano al 3%, lo que indica estabilidad, pero con cierta desaceleración. Aunque la inflación ha disminuido, los precios siguen siendo altos, afectando el costo de vida. Además, conflictos internacionales han generado una crisis energética que impacta a los mercados. Por otro lado, la inversión en tecnología, especialmente en inteligencia artificial, está impulsando el crecimiento económico. En general, la economía mundial es estable, pero enfrenta riesgos e incertidumbre.